cómo nos ayuda en nuestro estudio bíblico. Así es que va a ser necesario, hermanos, si no lo ha hecho, si no le ha dedicado un tiempo a esto, o si no tiene una Biblia para Masoreta, le recomiendo que consiga una en donde pueda hacer esos apuntes, ¿verdad? Porque va a ser muy importante tomar esas referencias en nuestro estudio. Así es que, hermanos, vamos a entrar ya de lleno, hermanos, a una pequeña introducción que vamos a tener para esta primera carta a los Corintios, ¿sí? Y bueno, esta primera carta a los Corintios, hermanos, todos conocemos a su autor, ¿sí? Estamos hablando del autor físico, sabemos que el autor espiritual es Dios, o sea, a través del Espíritu Santo. Bueno, pero yo me estoy refiriendo al que Dios utilizó para escribir esta carta. Es el apóstol Pablo, ¿verdad? Esta carta, hermanos, Pablo utilizaba comúnmente amanuenses, o lo que podemos conocer como secretarios, ¿verdad? En el cual Pablo se apoyaba para poder redactar sus cartas, para poder escribir sus cartas. Por eso en algunas de ellas, como la carta a los Gálatas, ya casi al final de la carta, él dice, mira con cuán grandes letras estoy escribiendo este mensaje, ¿verdad? Como diciendo, ahora estoy quitando la pluma al amanuense y estoy escribiendo yo estas palabras. Así es que, hermanos, Pablo está dictando esta carta y está siendo apoyado por Sóstenes. Esto lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a desarrollar ya entrando en materia al primer capítulo de Corintios, que lo vamos a hacer en esta clase, hermanos. Hoy quiero tener una introducción muy pequeña para aprovechar el tiempo, hermanos, porque son 8 lecciones que abarcan la primera carta. Así es que, bueno, tenemos que aprovechar los tiempos. Los receptores de la carta, hermanos, si usted puede leer ahí en la primera parte de la carta, es Pablo la describe como la iglesia de Dios. Mire, vea la primera parte, en el primer verso, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios. Ahí se está incluyendo tanto Pablo como Sóstenes en un objetivo principal, escribir la carta a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, ahí identificamos a los destinatarios. El escritor, hermanos, el autor intelectual es Pablo, usted lo puede poner sin ninguna duda. Y los receptores de esta carta son la iglesia en Corinto. Así es que, hermanos, para identificar la fecha, todo esto que estamos hablando, hermanos, todos estos pequeños detalles, es bueno que usted lo ponga ahí en su Biblia. Es muy, a veces es necesario, es muy práctico cuando usted va a evangelizar o cuando da clases, tener estas pequeñas referencias, ¿verdad? Parece cosas muy sencillas, pero al final nos pueden servir. Detalles como saber en qué año se escribió qué carta o qué libro. Nos ayuda mucho, hermanos, para contextualizar algunas cosas que ahí van sucediendo, pues nos ponen en perspectiva. Esta carta, hermanos, se escribió alrededor del año 54 al 55 después de Cristo. Miren, quiero comentar algo acerca de las fechas. Ninguna fecha, hermanos, es dogmática. Ninguna fecha se dice con certeza. Por eso se manejan algunos años de diferencia entre la escritura. Un autor puede decir, se escribió en el 54 al 55, de repente consultas otro comentarista y te dice que se escribió en el 52
al 54. O vas a otro comentarista y te dice que se escribió del 55 al 57. Es decir, varían un poquito, ¿verdad? Las fechas, pero más o menos, hermano, lo que la mayoría de los comentaristas concuerdan son estas fechas del año 54 al año 55, es más o menos el inter que se escribió la carta. Vemos que Pablo, hermanos, llega a Corinto en su primer viaje misionero, allí alrededor del año 47, del año 45. Eso lo podemos ver ahí en Hechos capítulo 13, ¿verdad? Y el capítulo 14, cómo Pablo llega a esta área de Corinto a evangelizar. En su segundo viaje misionero, también alrededor del 49, del 52, Pablo visita, hace un recorrido por las iglesias que se establecieron en el primer viaje, establece otras más y visita entonces a la iglesia de Corinto. Eso lo podemos ver ahí en Hechos capítulo 15, verso 18 al 22. Si voy muy rápido, hágame una seña y vamos más lento, ¿verdad? Pero creo que vamos a velocidad normal. También hay un tercer viaje, hermanos, que hace el apóstol Pablo, en el cual también, bueno, hay una visita a esta localidad, a esta región en Corinto. Por ahí el año 53, 58, en Hechos 18, verso 22, se encuentra esa visita. Bueno, hermanos, Corinto era la capital de la provincia romana de Acaya. Era algo especial, hermanos. Era una ciudad considerada importante, hermanos. Tenía una riqueza muy importante para el imperio. Y esta ciudad, hermanos, fue edificada en un istmo. Sí, tenía el privilegio de poseer también dos puertos que daban hacia distintos mares. Sí, así es que era una ruta, hermanos, pavimentada, tenía calles, pues, había mercadería, llegaban naves portuarias, había mucho tráfico, hermanos, de mercancías, y era, hermanos, un área importante para el imperio. Corintio gozaba, hermanos, de fama en todo el imperio por su producción de artículos de bronce y terracota. Así es que, hermanos, eso es en el área económica de Corinto. La mayoría de los habitantes, hermanos, de Corinto fueron gentiles y no judíos. Esto, hermanos, es importante destacar porque también la iglesia, hermanos, también la iglesia se vio afectada por esto. Bueno, afectación en el sentido de que influyó en las situaciones que se van a presentar más adelante como problemática que aborda el apóstol Pablo a los corintios. Así es que la iglesia también, hermanos, era predominantemente gentil en Corinto. Así es que, hermanos, siendo predominantemente gentil el área de Corinto, no era de extrañar, hermanos, que abundara el paganismo, ¿sí? En toda la entidad, en toda la región. Había mucho paganismo, hermanos, había mucha inmoralidad sexual, hermanos. Fíjese, algo como un dato curioso. Aristófanes, ¿sí? Fue un comediante griego, hermanos. Inventó una palabra para referirse precisamente al significado de cometer fornicación, y esa palabra fue corintiazo. Sí, corintiazo, hermanos. Es decir, ya tenía una palabra definida precisamente para las actitudes inmorales de la región. Así es que ya imaginarán ustedes, hermanos, la inmoralidad tan grave que había en esa área.
como para tener un apodo o un mote. Perdón, ¿cuál es el apodo? Corintiazo, Corintiazo. ¿Cómo se llama el que lo inventó, hermano? Aristófanes. Gracias. Aristófanes, sí, fue un comediante griego que, bueno, utilizó esta expresión para referirse a la fornicación que había en la región de Corinto. Bueno, y con todo esto en mente, hermanos, este paganismo que existía, que prevalecía dentro de la entidad, no era de extrañarse tampoco, hermanos, que esta cultura mundana, pagana, idolátrica, hermanos, se fuera filtrando, ¿sí?, dentro de la iglesia. Así es que eso va a ser uno de los temas que Pablo va a tratar en su primera carta. Ese, entre otros temas, la inmoralidad sexual que había, ¿sí? La cuestión de lo sacrificado a los ídolos también va a tocar ese tema en su primera carta. Así es que varios puntos que tuvieron influencia, la cultura tuvo influencia dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, esta carta fue apoyada por Sóstenes. Sóstenes, un colaborador, uno de los tantos colaboradores de Pablo. Y bueno, hermanos, los mensajeros de la carta fueron Estéfanas, Fortunato y Acaico. Eso lo vemos ya más adelante, hermanos. El propósito de la carta, hermanos. ¿Cuál es el propósito de la carta? Bueno, ya terminamos de ver algunas consideraciones históricas. Ya vimos la fecha de la carta, ya vimos el escritor, el autor y los receptores. Ahorita estamos viendo, hermanos, el propósito de la carta. Y bueno, tenemos dos propósitos principales. Uno era, hermanos, corregir algunos problemas entre los hermanos. Ese era uno de los principales propósitos de la carta, corregir algunos problemas entre los hermanos. Y, hermanos, como segunda parte, hermanos, es responder a sus preguntas. Denme un momentito. Una disculpa, hermanos. Muy bien. Que unos golpes ahí que estaba filtrando el audio. Bueno, entonces el propósito de la carta, hermanos, era corregir algunos problemas entre los hermanos, pero a su vez también contestar alguna de sus preguntas, ¿sí? Tenemos también, hermanos, los temas importantes de la carta. A ver, denme un segundo. Bueno, disculpen, hermanos, se ven unos golpes ahí que me están desconcentrando. Bueno, Hermano, adelante, por favor, hermano. ¿nos puede decir los nombres de los mensajeros de las cartas, por favor? Sí, Estéfanas es uno de ellos, Fortunato y Acaico, hermano. Gracias, hermano. Para servirle.
Bueno. Aquí lo puede ver, hermano, hermana, precisamente en el capítulo 16, verso 17. Capítulo 16, verso 17. Ahí se miran los nombres de estos hermanos que fueron los mensajeros de la carta. Temas importantes, hermanos, a tratar en esta carta. La división es uno de ellos. Otra, hermanos, es la disciplina de la iglesia. Se va a hablar, hermanos, también temas como el matrimonio. Se va a hablar, hermanos, también el papel de la mujer en la iglesia, hermanos, muy importante esa parte. Vamos a ver qué estaba pasando en relación a la mujer en la congregación, hermanos, y vamos a ver también cómo esta conducta de las hermanas era un reflejo de la cultura griega. Así es que eso lo vamos a ver, hermanos, más adelante. El papel de la mujer en la iglesia también. Bueno, la cena del Señor, hermanos. Temas como la cena del Señor, los dones espirituales también, hermanos. Vamos a estar tocando esos puntos. La conducta durante el servicio. Y, hermanos, el tema de la resurrección. Así es que son los temas más importantes que la carta va a tratar para los corintios. Bueno, se presenta un pequeño bosquejo, hermanos, un pequeño bosquejo que quiero compartir con ustedes. Déjenme ver si puedo aquí compartirlo para que lo pueda usted checar. Nada más que sabe que no estoy conectado, hermanos, acá a la otra computadora, porque como me anda fallando, entonces vamos a dejarlo así, hermanos. Luego les comparto el bosquejito para que lo tengan ahí anotado, hermanos, para que lo puedan anotar también dentro de sus apuntes. Muy bien, hermanos, vámonos al primer capítulo. Así es que voy a ocupar que hablan sus Biblias y voy a pedirle a Ana Duarte que nos lea los primeros 3 versículos, por favor, hermana. Permítame. Primeros 3 versículos. Primeros 3 versos, así es. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así es. Bueno, hermanos, aquí en esta parte, hermanos, Pablo sigue las normas del primer siglo, hermanos, en cuanto a la cuestión de escribir cartas, ¿sí? A las iglesias. Es decir, está hablando, hermanos, acerca de la estructura en relación a escribir cartas, ¿sí? Es decir, la estructura, hermanos, que está siguiendo el apóstol Pablo en cuanto a la carta es, bueno, la salutación, hermanos, la acción de gracias, ¿verdad? Y los dones, la acción de gracias y luego ya enfocándose al cuerpo de del tema que va a tratar. Así es que él mismo, hermanos, si se fijan, se presenta en la primer verso, se identifica como el responsable de la carta, Pablo, llamado a ser apóstol. Así es que Pablo se presenta también, hermanos, como llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad
de Dios. Así es que, hermanos, debemos entender que Pablo, hermanos, está utilizando esta palabra como para decir, yo no escogí ser apóstol, fui llamado a hacerlo, por lo que Dios mismo fue quien le dio esta encomienda, hermanos. Así es que esto es algo, hermanos, que el apóstol Pablo menciona, ¿sí? Esto es importante porque Pablo, hermanos, más adelante vamos a ver cómo, hermanos, en Corinto dudaban de la autoridad apostólica del apóstol Pablo en relación a esta carta. Pablo, hermanos, en diferentes cartas señala o comienza su saludo con una presentación referente a su apostolado, ¿sí? Así que de esta manera, hermanos, desde el comienzo de la carta, Pablo establece su identificación, el apostolado cristiano, hermanos. Algo que nosotros conocemos como autoridad apostólica. Muy bien. ¿Se acuerdan cuando Pablo escribe la carta a Filemón? Como el apóstol Pablo le dice a Filemón, oye, te estoy pidiendo un favor, te estoy haciendo una solicitud, pero no lo quiero hacer como apóstol, como la autoridad que tengo, sino más bien apelando a tu buena conciencia, a tu buena amor, ¿verdad? A tu buena intención. Así es que él destaca esto, hermanos, de la autoridad apostólica. Bueno, en diferentes cartas menciona su apostolado, el inicio de sus escritos. Me gustaría que como ejercicio, hermanos, estaría bien como ejercicio, tú pudieras mirar todas las cartas que el apóstol Pablo escribió y te fijaras en las primeras partes, en el primer capítulo, los primeros versos, cómo es que Pablo comienza su saludo. Y fíjate que en muchas de ellas empieza apóstol de Jesucristo, siempre destacando su apostolado, hermanos. Y es que esto era algo también estratégico para el apóstol Pablo cuando escribía, cuando se presentaba. ¿Sí? Bueno, Pablo también añade a Sóstenes, hermanos. Dice, y el hermano Sóstenes, y a los mismos destinatarios en el verso 2. ¿Quién es Sóstenes, hermano? Viene su nombre, Sóstenes, significa de gran fortaleza o preservador de la fuerza. Así es que este Sóstenes, hermanos, lo podemos ver en Hechos capítulo 18, verso 17. Ahí lo vemos como jefe de la sinagoga de Corinto, hermanos. Cuando Pablo se le acusó delante de Galión, hermanos. Y cuando éste se negó a contestar al apóstol Sóstenes, hermanos, estaba allí presente. Y fue maltratado, ya sea por su propia gente o por el público de origen griego, ¿verdad? Así es que posiblemente, hermanos, porque hizo un mal papel como acusador, pudiera ser. Así es que, hermanos, aquí lo vemos, ¿verdad? Ya en otro papel diferente, ¿sí? Como remitente de la epístola, hermanos, de la carta, junto con Pablo. Así es que pudo haber sido el mismo Sóstenes, en cuyo caso, hermanos, se convirtió después de los acontecimientos narrados ahí en Hechos 18. Y bueno, pudiera ser, de acuerdo con la tradición posterior, hermanos, de la iglesia cristiana, que se hubiera dado de esta manera, ¿verdad? Con este personaje, con este hermano de Sóstenes. Bueno, posteriormente, hermanos, Pablo identifica a los destinatarios de la carta y mira la manera que los menciona, hermanos. Fíjense la manera en que los menciona. Hemos estudiado esta carta anteriormente
en las clases dominicales, a lo mejor en alguna clase entre semana por los hermanos predicadores, y sabemos la problemática que había, sabemos la situación que había en Corinto, pero me llama la atención, hermanos, el verso 2, mira cómo dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Fíjense, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Qué interesante esto, hermanos. Qué interesante escuchar eso de Pablo. Es decir, porque conociendo la situación que había en la iglesia de Corinto, hermanos, todavía Pablo les reconoce su naturaleza, su situación, su identidad. Los llama iglesia de Dios. Hermanos, esto quiere decir que todavía era la congregación del Señor, aunque tenían dificultades, hermanos, aunque tenían graves problemas, el Señor todavía los consideraba parte de su iglesia. Hermanos, cuando destaco esta situación, hermanos, que a pesar de los problemas, el apóstol Pablo los identificaba como la iglesia de Dios. No es para apoyar ninguna doctrina calvinista, ¿verdad, hermanos? De salvo siempre salvo. No es por ahí el rumbo que quiero tomar, sino de comprender, hermanos, que a pesar de las dificultades y deficiencias que se presentan en las congregaciones, hermanos, a lo mejor tú puedes identificar alguna, siempre debemos recordar que somos la iglesia de Cristo, hermanos. Y simplemente tener esa reflexión nos debe hacer recapacitar. Más adelante, hermanos, en la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, Pablo dice ahí en el capítulo 5, verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Fíjense, hermanos, en otras versiones dice, el amor de Cristo nos controla. El amor de Cristo nos impulsa. Cuando recordamos que somos la iglesia de Dios, hermanos, esto realmente tiene la intención de corregir aquellas cosas como darnos un despertar, ¿verdad? Un chasquido o una sacudida. ¡Ay, recuerda quién eres! ¡Compórtate! A la iglesia de Dios que está en Corinto. Hermanos, dice también esta parte del verso 2, llamados a ser santos. Fíjense, hermanos, ¿cómo va aumentando el apóstol Pablo? Si quiere ponerlo ese término, póngalo, los halagos. Pero es más que un halago, es una realidad espiritual que Pablo quiere que los corintios vean, tomen en cuenta. La Reina Valera, hermanos, traduce así, llamados a ser santos. Pero la traducción correcta, hermanos, de este versículo es llamados santos. Así lo traduce, hermanos. Por ejemplo, yo chequé qué versión podría traducir este pasaje llamados santos y lo encontré en la versión de la Biblia del Jubileo. Así lo traduce de los originales esta Biblia. Llamados santos. Es decir, Pablo no escribe a personas que van a ser santos, sino que escribe a aquellos que ya son santos. Y con el paso del tiempo se espera que ellos mejoren y crezcan en santidad, hermanos. Así es que la iglesia en Corinto está pasando por varios problemas. Algunos hermanos se han dejado llevar por las costumbres, hermanos, o ritos mundanos. Y ahora ellos están haciendo, hermanos, lo que se conoce como un sincretismo. ¿Alguien sabe qué significa esta expresión, esta palabra sincretismo? ¿Alguien que quiera participar?
que están en dos leyes y no aplican ni una ni otra. ¿Tienen dos leyes? Mande, hermano. A ver. Hermano, significa que son dos cosas en que está a la misma vez, pero ninguna de las dos pues pone en práctica. Así es. El sincretismo, hermanos, es una mezcla de ideas, ¿verdad? Es una mezcla de ideas. El sincretismo, hermanos, trata de conciliar dos doctrinas diferentes. Así es que, hermanos, ellos están tratando de hacer un sincretismo entre la cultura en Corinto y su nueva fe y el evangelio. Bueno, y los resultados son que algunos hermanos andaban en pecado, se estaban perdiendo, se estaban condenando. Sin embargo, hermanos, aún con todos esos problemas y errores que la iglesia está experimentando, Pablo los llama santos, llamados a ser santos o llamados santos. Así que como Pablo, hermanos, también, así como Pablo es llamado a ser apóstol, dice el apóstol, ustedes también son llamados a ser santos por Dios. Va a haber hermanos, va a haber un gran enfoque en el tema de la santidad para los corintios más adelante, ya que en su vida cristiana están luchando contra su propia cultura, hermanos. Están luchando por entender la voluntad de Dios. Aquí hago un paréntesis. A veces, hermanos, la cultura de un país o región en el mundo puede llegar a ser un obstáculo para el cristiano. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas de eso? ¿Puede llegar la cultura a ser un obstáculo para el cristiano, para el cristianismo? Las culturas en cada lugar, hermanos, son muy fuertes a veces. El ser humano se deja dominar por ellas, porque somos arrastrados por esas costumbres. Y como estamos acostumbrados, de ahí venimos, pues es difícil desarraigar de nuestros corazones, de nuestras mentes, esas ideas, esas costumbres. Así es. ¿Alguien más? Hermano, Jesucristo mismo dijo que las tradiciones de los hombres invalidan su palabra, entonces hoy estamos en eso, ¿no? Sí hay muchas culturas, lo vemos nosotros en los barrios, que las tradiciones son muy fuertes y eso sí presentan un cierto obstáculo para muchas personas para recibir el evangelio. Así es, hermanos, así es. ¿Alguien más? Gracias, hermano. Sí, hermano, definitivamente la cultura es algo que pues tiene mucho que ver, ¿no? En el sentido de que la afecta, por decirlo así, al evangelio o al cristianismo, porque como bien decía nuestro hermano, a veces las culturas están muy arraigadas, tanto que pasa lo que a veces le pasa a los corintios, no dejan o no quieren dejar para cambiar o aceptar lo que realmente la escritura dice, porque pues es su cultura y dice pues no la piensan cambiar. Entonces la verdad que la cultura es algo que sí realmente afecta mucho al evangelio de Cristo, ¿no? Así es, hermanos. Y fíjense, yo cuando explico esto, hermanos, yo digo que el mensaje del evangelio es acultural. El mensaje del evangelio es acultural. Y esto, hermanos, se logra por su poder transformador. Es decir, el mensaje del evangelio, hermanos, no está definido por una cultura. El mensaje del evangelio, hermanos, es adoptado por todas las culturas. ¿Sí? No es una cultura en sí misma que pertenece a una región específica o a un pueblo específico. Es algo, hermanos, que encaja en todas las regiones del mundo. Ese es el poder transformador del mensaje del evangelio.
Es tan sencillo, pero es tan completo al mismo tiempo que tiene cabida en todas las actividades, hermanos, de la sociedad, en todos los países, en todas las culturas, en todas las sociedades. Cerramos paréntesis. Así es que, hermanos, ellos luchaban en contra de su cultura. El recordarles, hermanos, que son la iglesia de Dios, sirve también de manera de identificación grupal. Miren, y esto es algo que a lo mejor nosotros hacemos también. La misma estrategia, si le queremos llamar así, que hace Pablo para concientizar a los corintios, es la misma estrategia que nosotros utilizamos cuando exhortamos a un hermano que anda mal, ¿verdad? No vas con el hermano y dices, hermano, tú te bautizaste, eres un hijo de Dios, hermano. ¿Cómo crees que vas a andar en pecado? Y le recuerdas que es un hijo de Dios y le recuerdas que ha sido es nueva criatura, que sus pecados son perdonados, etcétera, etcétera. Le recuerda lo que es ya en ese momento. Pablo está haciendo lo mismo. Les recuerda lo que son, una nueva identidad para empezar a limpiar ese vicio cultural que tenían en sus actividades. Así es que el recordarles que son la iglesia de Dios sirve también a manera de identificación grupal. Eso también lo hace Pedro, hermanos. Por ejemplo, cuando escribe la primera carta en el capítulo 2, verso 9, ¿qué les dice? Todos sabemos esa cita, ¿verdad? Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Constantemente, hermanos, debemos nosotros estar conscientes de estas cosas, de esa nueva naturaleza. Luego, hermanos, de estos comentarios o de estas presentaciones iniciales, Pablo va a continuar con el saludo tradicional, hermanos. Pablo utiliza prácticamente el mismo saludo, hermanos, en todas sus cartas, aunque a veces va variando un poquito, ¿verdad? La cuestión de gracia y paz. Gracia y paz. Vean en el verso 3 lo que dice. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, gracia y paz a vosotros. Hermanos, es el saludo frecuente que Pablo utiliza. En una de sus cartas, hermanos, a los tesalonicenses, él menciona esta idea, ¿verdad? Que estamos comentando. Dice ahí en el capítulo 3, verso 16 al 18, lo siguiente. Y el mismo Señor de paz, ahí está, de paz, os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. Y luego dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo, dice, la gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros. Amén. Así es que esto era distintivo del apóstol Pablo. Es una señal más de la autenticidad de la carta para el apóstol Pablo. Así es que en este saludo, hermanos, identificamos dos intencionalidades. Primero, gracia, en griego charis, hermanos, que corresponde directamente para los gentiles. La gracia, hermanos, en este sentido, comunica el don de Dios para todos los hombres. Cuando Pablo habla de gracia a vosotros, él está diciendo, yo deseo que todas las bendiciones que se encuentran en Jesús, ustedes las estén disfrutando. Que esa gracia esté sobre todos ustedes. Y luego añade, hermanos, otra característica más.
Otro fruto del Espíritu, paz. Dice, paz, hermanos, en griego es eirene, y este es un saludo, hermanos, particular, sí, en las cartas de Pablo, porque su sinónimo en hebreo es shalom, ¿verdad? Es un saludo particular entre los judíos. Y esta palabra, hermano, shalom, ¿verdad? Que es su equivalente irene en griego para paz en español, no significa, hermanos, una paz en el sentido de no tener problemas o dificultades o de que pues no pasa nada malo en nuestra vida. Paz en ese sentido, como lo comunica la palabra griega shalom, comunica la idea y el deseo que el otro esté espiritualmente estable. Es un deseo que la persona esté gozando de las ricas bendiciones de Dios, las cuales traen paz al individuo, a su corazón. En pocas palabras, hermanos, es un deseo de progreso espiritual hacia el otro. Gracia y paz a vosotros. Y luego, hermanos, añade las fuentes de esa gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así es que esto es más que un simple saludo, hermanos, o un simple deseo. Aquí el apóstol está tomando y trasladando la fuente que produce todo esto, hermanos, y lo deposita en el alma de la persona, buscando siempre el bienestar. De sus lectores. Así es que, hermanos, bueno, continuamos, hermanos, ahora con el verso 4, el verso 9, porque aquí hay una sección, hermanos, que tiene que ver con la acción de gracias, ¿sí? Por los que los corintios han recibido. Vamos a pedir a un hermano que nos lea del verso 4 al verso 9. Yo leo. Sí, hermano, si gusta lo leo. Adelante, hermanos. Ahí en el versículo 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, muchas gracias, hermano. Aquí estamos viendo, hermanos, las bendiciones que los santos en Corinto tienen, ¿sí? Y en esa sección, hermanos, es interesante esta parte que acaba de leer el hermano Remedios. Es interesante en las cartas de Pablo. Estoy hablando de la sección, hermanos, donde él da gracias. Porque esta sección, hermanos, es prácticamente una confesión, fíjense. Es una confesión sobre el sentimiento de Pablo por los destinatarios. Es un recordatorio que les hace saber lo importante que son para él. Fíjese la magnitud de las palabras que utiliza el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios siempre por vosotros. Aquí en esta sección de gracias, hermanos, se encuentra la esencia de los temas que Pablo va a tocar en la carta. Dice, por ejemplo, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Para qué está agradeciendo aquí el apóstol Pablo, hermanos? Que la gracia de Dios sea derramada en los corintios por medio de Jesús. ¿Y en qué sentido lo está diciendo?
en que fueron enriquecidos, más adelante dice el verso 5, en que fueron enriquecidos en toda palabra y ciencia o conocimiento. Pablo quiere comunicarle la importancia de la actividad de Dios en su vida, hermanos. Así es que él, hermanos, no se está enfocando en que los corintios, en lo que los corintios hayan hecho. Más bien, hermanos, se está enfocando en lo que Dios ha hecho por los corintios, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ahí va nuevamente otra sacudida para ellos, ¿verdad? Los griegos, hermanos, los romanos, los griegos, principalmente los filósofos, era gente, hermanos, que era muy, ¿cómo podemos decir aquí en el país, hermanos? Muy alzada, ¿verdad? O muy creída. Les gustaba expresarse con palabras rimbombantes y tener un diálogo bien elevado. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2, hermanos, cuando Pablo dice que no fue a ellos predicándoles un evangelio con palabras complicadas, sino algo sencillo, algo humilde, ¿verdad? Pero poderoso. Así es que la naturaleza de los griegos era esa, hermanos, filosofar, ¿verdad? Y ser de esta manera. Así es que Pablo les vuelve, hermanos, a reubicar. Esta gracia, hermanos, dice, esta gracia fue dada por Dios en Cristo Jesús. Así es que Pablo menciona tres cosas, hermanos, en que Dios les había bendecido. Primero, hermanos, les había dado su gracia. Dos, les mantendría firmes hasta el fin. En el verso 8 lo dice. Y luego, hermanos, más adelante en el verso 9, la comunión, destaca también la comunión que tienen con Cristo Jesús. Así es que Dios los ha bendecido con estas cosas, hermanos. Fuisteis enriquecidos en él, dice el apóstol Pablo, en toda palabra y en toda ciencia. Nuevamente, ciencia es conocimiento. Necesitamos resaltar aquí, hermanos, estas cosas en las que los corintios sentían mucho orgullo. El poder, hermanos, hablar en lenguas, por ejemplo, era uno de ellos. Ellos se jactaban en que podían hablar en lenguas. Y esa jactancia, hermanos, les llevaba a tener un desorden dentro de las congregaciones, dentro de las reuniones, de tal manera que, bueno, todos hablaban al mismo tiempo, no se entendían. Pablo les exhorta, pero era algo que ellos presumían. Bueno, y también, hermanos, tener el don de la profecía. Más adelante Pablo destaca la importancia entre estas dos manifestaciones del Espíritu. Y bueno, y estos dones, hermanos, tienen que ver con el hablar, ¿verdad? Tienen que ver con expresarse verbalmente. Así es que cuando Pablo se refiere a ciencia, hermanos, habla del conocimiento de Dios que ellos habían recibido principalmente por la revelación espiritual, hermanos. Que habían recibido por revelación espiritual, obviamente directamente de Dios. Así es que estas dos categorías, palabra y ciencia, hermanos, se refieren a dones espirituales que los corintios habían recibido. Y luego mira lo que dice el verso 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Aquí habla de un testimonio confirmado, hermanos. En el verso 6, hermanos, el verso 6 es una consecuencia de esos dones espirituales. Fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Así es que, hermanos, este testimonio confirmado es una consecuencia de esos dones espirituales, ya que a través de ellos se fortalecía el mensaje. Dice Marcos 16:20, y ellos saliendo predicaron en todas partes,
ayudándoles el Señor. ¿De qué manera? Confirmando la palabra con las señales que les seguían. Lo mismo que dice prácticamente Hebreos capítulo 2, verso 3 al 4. Empieza con la pregunta del verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero lo que quiero destacar es lo siguiente, lo cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios, fíjese, juntamente con ellos, ¿de qué manera? Con señales y prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Así es que, hermanos, los corintios también tuvieron la oportunidad de ser confirmados por Cristo a través de estas manifestaciones del Espíritu, en palabra y en ciencia. No porque eran muy inteligentes, no porque eran muy habilidosos o muy sabios, sino porque Dios los confirmaba. Eso es lo que quiere hacerles entender el apóstol Pablo. Todo lo que ustedes son, corintios, se lo deben a Dios. Todo lo que ustedes son, se los ha proporcionado Dios. No les falta ningún don, dice el verso 7. Pablo quiere resaltar, hermanos, también que los corintios fueron bendecidos en estos dones. No nacieron con ellos. Y esto es algo bien importante, hermanos, para tocar tierra. Si es que había algunas situaciones de orgullo entre ellos, que por lo que vemos así es. Dios le dio estos dones y Pablo le recuerda estas cosas, ¿verdad? Sean confirmados por Cristo, dice el verso 8. Sean confirmados por Cristo, dice el verso 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que Dios los confirmará. Fíjense bien, hermanos, esta parte. Pablo dice que Dios los confirmará. Es decir, no son los dones quien los confirman en realidad, sino Dios mismo. Los dones, hermanos, en realidad son una muestra de que ellos fueron salvos. Pero Dios mismo en su poder los establecerá y los confirmará hasta el fin. Así es que esto es algo, hermanos, que también los corintios necesitaban saber. Ellos no iban a llegar hasta el final por ser habilidosos, nuevamente, repito, por ser muy inteligentes, por ser muy, tener mucho conocimiento, etcétera. Llamados a la comunión, dice el verso 9, hermanos, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Aquí el trabajo, hermanos, de llevarnos al fin de nuestra fe, es el trabajo de llevar al fin, el trabajo de llevarnos, de llevar hasta el fin nuestra fe, hermanos, le corresponde a Dios. Es el que va a guiar todo el proceso. De él depende que nosotros lleguemos hasta el final. Claro que nosotros debemos tener, hermanos, debemos de obedecer, tenemos que hacer nuestra parte, pero al final, hermanos, aceptar la voluntad de Dios, guardar su palabra, hermanos, va a hacer que todo esto cobre sentido, ¿sí? Al final Dios es quien nos mantiene firmes y el que le da sentido a todo lo que estamos haciendo, hermanos. De modo, hermanos, que Pablo está haciendo un gran esfuerzo aquí para que los corintios vean que toda la actividad, hermanos, relevante a la fe en ellos es algo que Dios ha hecho. Nuevamente, Dios los llamó, Dios los salvó, Dios les dio dones y Dios también los confirmará. Pablo está tratando de vaciar, hermanos, el vaso de cualquier orgullo que los corintios pudieran tener de sí mismos y enfocar su atención en que Dios ha actuado en sus vidas y ha hecho todas estas cosas.
Cuando llegamos al verso 10, hermanos, que es la otra parte, topamos con el argumento principal de Pablo. De manera que, hermanos, él va a comenzar a responder a situaciones, ¿verdad? A hechos, a cosas que él ha oído, hermanos, que han llegado a sus oídos en relación a los corintios por medio de los mensajeros, ¿sí? Que han llegado hacia él. Vamos a pedirle a otro hermano que nos lea del verso 10 al verso 17, por favor, hermanos. Sí, hermano, yo lo leo. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no lo sé si he bautizado algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Así es, hermanos. Bueno, gracias, hermano. Aquí del capítulo 1, hermanos, al capítulo 6, es una gran sección donde Pablo habla con los corintios y les menciona una serie de problemas, hermanos. Menciona las divisiones, menciona la inmoralidad, menciona el juicio, la fornicación, los tropiezos, la idolatría, abusos en la cena del Señor, el orgullo, el caos que hay en los servicios, hasta temas en cuanto a la resurrección toca el apóstol Pablo en esta carta, ¿verdad? Entonces había muchas deficiencias en los corintios. Y la mayoría de estas, hermanos, la mayoría de estas deficiencias estaban influenciadas por su cultura, ¿sí? Por el paganismo en sí. Así es que, hermanos, tenían más dones espirituales que cualquier otra iglesia, sí, pero también, hermanos, creo que tenían más problemas también que cualquier otra iglesia, ¿verdad? Bueno, hermanos, con respecto a los informes, ¿verdad? Esto se da del capítulo 1, verso 10, hasta el capítulo 6, verso 20. Y esta parte, hermanos, se va a enfocar en la división que tienen que ver con sus líderes, básicamente. Denme chancita, hermanos. A ver, aquí porque se me está yendo la pila. Ahí está. Entonces, tiene que ver, hermanos, con la división que tienen que ver con sus líderes. Básicamente, hermanos, la idea con la cual ellos están luchando son las divisiones, es la identificación que los miembros tienen con sus líderes. Dice, por ejemplo, el verso 12, yo soy de Pablo. Es lo que acusa el apóstol Pablo. Yo quiero que cada uno quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Y es, hermanos, una identificación también con Cristo, pero a lo mejor no en un sentido que nosotros pensamos, sino que estaban tomando a Cristo como un líder más, hacia la altura de Pablo, a la altura de Apolos, a la altura de Cefas. Así es que estas facciones, hermanos, son las que están originando la división en la congregación. Esta situación, tristemente, hermanos, se puede ver hoy en día en las iglesias con facilidad, hermanos, con la facilidad que existe ahora, por ejemplo, hermanos, para mirar, hermanos, predicadores en línea. ¿Quién no ha visto hermanos predicadores en línea?
todo, ¿verdad? Y bueno, hermanos, tendemos a tener preferidos, ¿verdad? hermanos predicadores preferidos. Hermanos, y eso, déjenme decirle, en cierto sentido es normal. Es decir, tampoco es algo para desgarrarnos las vestiduras. Pero la situación, hermanos, con los corintios iba más allá que un simple gusto. Ay, me gusta cómo predica el hermano fulano. O me gusta cómo predica el hermano sutano. Porque eso puede existir y está bien. Pero ellos iban más allá, hermanos. Es decir, cruzaban la línea. Al parecer, su actitud a esta preferencia, hermanos, estaba ocasionando un problema de acepción de personas, llevando al segregacionismo. Más adelante, los de Cloé acusan a los corintios de contenciosos. Hermanos, ese es un paso más allá que la división. Obviamente, si la división es mala por sí misma, en relación a ese contexto en Corinto, que haya contenciones es aún más grave por lo que implica la contención. La contención puede implicar violencia verbal o violencia física o ambos. ¿Crees que haya una conducta en la iglesia el día de hoy así, hermanos, donde haya división, donde haya segregacionismo, se segrega los miembros? ¿Crees que pueda existir algo así? Los oigo. Pues sí, hermano, hay a veces favoritismo entre hermanos. Yo lo he escuchado y lo he visto, como unos, pues, les cae bien a unos que a otros y así. Casi lo mismo que estamos leyendo acá en las iglesias de Cristo surge. No todas, pero hay unas que sí. Así es. Sí, ¿Alguien hermano, más? Gracias, hermano. lamentablemente, sí hay, hermanos, sí se nota, a veces mucho se nota. Y ahora sí que ¿cómo se dice? La preferencia hacia algunos hermanos o algún hermano. Lamentable, sí, hermano. Lamentablemente. ¿Alguien más, hermanos? Yo, hermano, pues yo creo que sí, sí es notable y más cuando somos familia, ¿no? Que a lo mejor la iglesia está llena de familia, entonces, pues ahí se nota luego la diferencia. Porque a lo mejor no todos somos familia y ahí hay personas que llegan y, bueno, a lo mejor tú sí porque tú vas a hacer esto, porque eres mi familia, tú vas a hacer esto y eso no debe de hacerse. Así es. Creo que a veces, hermanos, esta conducta de división o de segregación o de nichos, de grupos, se encuentran en las congregaciones. Mire, voy a comentar algo, ¿verdad? No es para crear polémica, simplemente para crear conciencia. La otra vez estaba mirando un domingo, fíjense, hermano, un domingo, un día del Señor, donde la iglesia está reunida completa, ¿verdad? De repente había una reunión en domingo de puras mujeres nada más. Entonces yo me quedé pensando, ¿qué tanto se puede formar esto? ¿O qué tanta necesidad tienen las hermanas de decir, de desplazar la reunión congregacional y decir, quítate a te voy, que yo voy a hacer mi propia reunión con puras mujeres en domingo? El domingo entiendo que la iglesia se reúne. Como diciendo, no me fue suficiente la reunión mixta de hombres y mujeres. Quiero estar con hermanas. Ahora, esto es algo, hermanos, de pensarse.
En el tema de las mujeres, ¿crees que pudiera fomentar un problema de segregacionismo? Porque ahora, si te fijas, las hermanas pueden, no estoy diciendo, estoy generalizando, pero están buscando puras predicaciones de hermanas. Y ya hermanas no dan temas de mujeres, ya dan estudios de cartas. Ya se meten a temas que se supone el varón es el que las debe impartir, son estudios bíblicos. Ya no tienen que ver con temas de mujeres. Entonces, eso es una cuestión que de repente puede prestarse a una situación como esta, hermanos. Yo he escuchado, hermana, ay, es que me siento más a gusto cuando escucho una hermana que cuando escucho un hermano. Fíjense, hermanos, es una pregunta que ahí va a quedar, ¿verdad? El tema de las mujeres pudiera, o sea, en ese sentido que estamos comentando, pudiera fomentar un problema de segregacionismo. No lo sé, hermanos, no lo sé, pero Satanás, hermanos, se aprovecha de todas estas cosas también para entrar ahí. Así Bueno, es que, hermano, Bueno, por perdón, algo pero por ejemplo, inocente, adelante, hermano. por ejemplo, aquí muchos lo manejan, muchas iglesias, y ¿cómo se le llaman? Denominacionales, ¿cómo se llaman? Bueno, esas denominacionales. Ellos piensan que pues, son pastoras y pastores. Entonces ahí se han dado ese tipo de situaciones de que no respetan lo que es nada más el hombre el que tiene que dar la predicación, sino que ellas piensan que son pastoras, porque sí ha habido casos. Entonces, por ejemplo, ahorita hay una situación de que, por ejemplo, hay personas, hay una iglesia que no se han congregado, pero porque no hay varones. Y a lo mejor porque igual no los hay o a lo mejor no quieren agarrar esa iglesia, qué sé yo, ¿no? Está sola y hasta ahorita apenas empezaron a congregarse con un varón. O sea, el varón está dando la clase. Así es. Gracias, hermana. Sí, eso es. Esto, hermano, se puede formar, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, ya se verá como una competencia de hombres contra mujeres, porque ya no se están dando temas de mujeres, hermanos. Algunas, yo no estoy criticando eso, hermanos. Yo apoyo la reunión de mujeres, qué bueno que tengan ese espacio, pero el sentimiento que se puede generar se tiene que cuidar, se tiene que siempre, nos tenemos que ubicar en nuestros roles, tenemos que entender qué papel estamos jugando en la iglesia, hermanos, para evitar caer en este tipo de situaciones, ¿verdad? No dudo que así denominaciones se hayan desprendido con el tema de las pastoras, ¿verdad? Yo también puedo predicar como el hombre, y cómo de que no, ¿a poco crees que nada más ellos pueden hacerlo? Yo también puedo hacerlo. Y de repente, a mí me llamó mucho la atención eso, me dejó pensando, oye, mira, ¿cuánto se puede formar una buena intención o una buena actividad? ¿Qué necesidad tiene un grupo de hermanas reunirse aparte en domingo? ¿Que no tienen congregación donde reunirse? ¿Que no alabaron allí? ¿Que tienen necesidad en domingo reunirse? ¿No les basta la semana también en domingo solas aparte? Me llamó mucho la atención y me generó muchas preguntas en mi mente, cómo esto puede también salirse de control si no reflexionamos acerca de estas cosas, hermano. Bueno, continuamos, ya vamos a terminar, hermanos. Disculpe. Pablo quiere lograr 3 metas aquí, hermanos. Corregir la percepción de los corintios tocante al evangelio. Ellos no entendían el funcionamiento del evangelio en su naturaleza, hermanos, en realidad. Quiere también corregir sus pensamientos acerca de sus líderes y el papel de los mismos. Y, hermanos, como tercera meta, es llevarlos a ver a Cristo como el único Salvador. Así es que, hermanos, es por eso que Pablo formula las siguientes preguntas.
¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Volviendo al verso 10, hermanos, donde dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Hermanos, esta petición del apóstol Pablo es muy fuerte, pero también es íntima. Porque Pablo, hermanos, esto que está diciendo es una rogativa. Os ruego, hermanos. ¿Sí? Fijémonos cómo Pablo, hermanos, desvía la atención de su persona. Les ruego, me está rogando el apóstol Pablo, pero está desviando la persona cuando dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que simplemente cambia la mirada hacia su persona, hacia la de Cristo, como si la rogativa estuviera respaldada por el Mesías. Después de esto, hermanos, Pablo continúa con el contenido del ruego. Que no haya entre vosotros divisiones, dice. Desde aquí la palabra división, hermanos, significa romper o reventar, ¿sí? Por el contrario, hermanos, que haya unidad, dice el apóstol Pablo. Pero fíjate la calidad de la unidad, hermanos. Fíjense en la calidad de la unidad. Dice Pablo, una unidad perfecta, perfectamente unidos, ¿sí? Y bueno, en esta parte, hermanos, se incluyen las características de esa unidad. En una misma mente, y luego dice Pablo, en un mismo parecer. Aquí la palabra unido, hermanos, tiene un significado muy interesante porque esa palabra, hermanos, tiene la idea de esas redes que se utilizaban en las orillas del mar, los pescadores, para remendar, la acción de remendar las redes, ¿sí? Cuando ya en el trabajo que hacían los pescadores después de un largo día, por la mañana llegaban ellos, hermanos, agarraban sus redes y empezaban a remendarlas, es decir, a unirlas entre sí para que tuvieran firmeza y cumplían el propósito deseado. Así que con esta idea, hermanos, Pablo les dice que estén perfectamente unidos con la idea de la red. ¿Crees que es posible lograr una unidad con estas características hoy en día? ¿Una unidad perfecta? ¿Crees que es posible? Pues hermano, pues es lo que el Sí, Señor hermano. deseaba, que todos sus hijos estén unidos en una misma mente y un mismo parecer, como dice Pablo ya en Efesios. Oye, hermano José, ¿y cree que se pueda? ¿O nomás Pues, son palabras bonitas? no, hermano, todo se puede, siempre y cuando nos apeguemos a la palabra de Dios, porque es lo Claro. más importante, que cada uno, cada cristiano, vaya madurando y vaya aplicando la palabra de Dios en su vida y dejándonos llevar por la palabra de Dios, y el Señor va a ser quien nos va a guiar y vamos a lograr eso. Pero cada uno de nosotros tenemos que poner de nuestra parte, pero si hay alguno que está en contra, ahí va a estar el problema. Así es. Hermano, sí se puede. Se puede tener esta unidad perfecta. ¿Iba a comentar, hermano Porfirio? Sí, hermano, sí, efectivamente que sí es posible, como decía también nuestro hermano, su hermano José, siempre y cuando pues realmente vivamos lo que dice el Evangelio, lo que vamos apegados a la palabra de Dios, para que realmente ese cambio pueda darse en nosotros y podamos realmente estar perfectamente unidos, que es lo que Dios quiere. Amén, amén. Veo una manita levantada, Josué. Adelante, hermano. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Cuando Pablo hace esas aclaraciones o la palabra lo dice, recordemos que todo, en sí
la palabra de Dios es una promesa. Entonces, cuando asegura de que esto sucede o ocurre, es porque sí es posible. Ahora, cuando dicen siempre y cuando o condición, es como si se dudara del hecho de la misma palabra. Habrá congregaciones que lo quieran hacer, o hermanos que lo quieran hacer, o habrá hermanos que no lo quieran hacer. Sin embargo, es una promesa, ¿sí? De que la iglesia puede estar unida. Es como hace rato que estaba dando una definición, bueno, pidiendo la definición de lo que es el sincretismo. O sea, dos corrientes, dos ideas diferentes, quererlas unir. En sí esa es la definición, pero si nosotros le empezamos a poner otra cosa, o sea, se perdió la definición en sí. Entonces, lo que Pablo está dando o le está diciendo a los corintios es de que independientemente de cómo sean ellos, es posible. Así es. Hermanos, la unidad con estas características es posible. Ahora, hay que ver la dimensión también, hermanos, dentro de, ahora sí que una lógica en cuestión de lo que Pablo está tratando, porque a lo mejor nosotros podemos perdernos entre las muchas opciones de lo que una unidad perfecta significa. ¿Significará unidad perfecta que todos nos guste la misma comida? ¿Será que todos nos guste el mismo color? ¿Que tenga la misma preferencia del perfume, no sé, de ropa? ¿A eso se referirá unidad perfecta? ¿A eso se referirá una misma mente, un mismo parecer? Definitivamente que no, ¿verdad? Pablo no tenía en mente todas esas cosas, hermanos. No tenía en mente no quiso decir que estuvieran de acuerdo en cada punto, en cada detalle, como para perder la personalidad de cada uno o la sana personalidad de cada uno, ¿verdad? Lo que Pablo quiere que entiendan, hermanos, es que deben tener una misma mente y un mismo parecer, pero en la esencia y en la naturaleza del evangelio. En otras palabras, hermanos, Pablo quiere que ellos estén unidos en cómo deben entender el evangelio, cómo deben aplicar el evangelio a sus vidas, porque al parecer, hermanos, tenían diferentes opiniones respecto a esto. Pablo quiere que ellos unifiquen un mismo pensamiento en cuanto a esta verdad. Bueno, y más adelante, hermanos, en el capítulo 2, Pablo va a hablar de esto, ¿verdad? Pero, hermanos, vamos a dejarla hasta aquí. La próxima semana continuamos viendo este capítulo en el verso 11 y vamos a ir adentrándonos más y más a la problemática, porque todavía el apóstol Pablo está tocando ciertos puntos, pero más adelante va a desarrollar otras problemáticas y bueno, y va a dar su solución. Hermanos, comentarios que tengan antes de despedirnos, alguna pregunta que desee formular, es el momento. Hermano Julio, Sí. buenas noches. Para poder ver de nuevamente, hermano, esta clase, ¿va a ser subida a la página o no sé? Sí, hermano, mire, esta parte tienen que, por favor, comunicarla con el hermano Victorino. Lo que pasa, hermanos, es que hay materias en que hay dos manuales. Hay un manual de instructor y hay un manual del alumno. Entonces, por favor, hermanos, pregunten con el hermano Victorino si les puede proporcionar el manual del alumno para que lo tengan, y bueno, de ahí puedan repasar. Ok, voy a checar entonces. A ver, hermanos, vamos a ver aquí. Permítame, no se muevan. Vamos a tomar una captura, a ver aquí. Déjenme
Dice el hermano, vamos a apoyarlo en la toma de la foto. Ahí está. Listo. Entonces, hermanos, pregúntenle al hermano Victorino para que los apoye en eso. Si él me dice que le puedo compartir acá el material que tengo, no hay ningún problema, yo se los envío a ustedes para que también lo tengan y lo repasen. ¿Qué les parece? Bueno, hermanos, vamos a terminar con una oración para poder parar la grabación y despedirnos. Así es que vamos a pedirle al hermano Frank Padilla si nos dirige a Dios en esta oración de despedida. Claro que sí, oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, le damos las gracias por esta gran bendición, Señor, de estar todos juntos escudriñando, Padre amado, esta primera carta de Corintios, Señor. Le damos las gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Julio, Señor, tu siervo, que está compartiendo con nosotros, Señor, lo que él ya ha aprendido, Señor, y con mucho gusto y mucho agrado, Señor, lo comparte con todos nosotros. En nosotros, Padre amado, danos sabiduría, retención de tu palabra, Padre Celestial, para que así también podamos meditar y podamos compartir, Padre amado, en nuestras congregaciones, Padre bendito, con otros demás hermanos. Gracias le damos y le agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias por la asistencia. Gracias por su participación. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves a las 8 de la noche, hora centro de México. Recuerde, hermanos, les repito, si no tiene una Biblia donde esté masoreteando, porque no le va a servir no solamente para esta, le va a servir no solamente para esta materia, sino para todas las materias. Hacer sus apuntes, hágalo, consígase una, ¿verdad? Dedíquele una, si no quiere usted masoretear la de su preferencia, ¿verdad? Porque le tiene mucho apego, está bien, pues consígase una extra, ¿verdad? Para que tenga ese objetivo, Biblia del estudiante. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Reciban un fuerte saludo y que tengan un buen fin de semana. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermano Julio. Gracias. Buenas noches. Dios les bendiga. Hasta mañana. Buenas noches a todos. Provechito si van a cenar. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. hermano Julio. Dios los bendiga. Gracias. Saludos. Todos, hermanos. Hermano Gil, que siga mejorando, hermano. Dios los bendiga. Hermano,